Mis queridos hermanos, un saludo muy grato, muy cordial después de haber estado ausente de ustedes por un corto tiempo. Miren aquí quién también les saluda. Y allá al fondo está la mamá con sus polluelos. Es que he cambiado de domicilio. Es más pequeño, pero tiene esta hermosa vista atrás. Es como, es una cancha de golf, donde viene la gente a disfrutar un buen tiempo con sus amigos. Pero hay mucha naturaleza alrededor, hay una familia de estos patitos con sus polluelos que viven aquí cerquita, creo, porque cada rato los veo pasando por acá. Bien, mis queridos hermanos, qué gusto saludarles después de algún tiempo, que por estar en esta mudanza, y es un lugar un poco viejo. Este apartamento es de 1972, así que hay que hacerle varios arreglos, y he estado metido en eso. Tal vez algunos comprenderán cómo es eso. Pero aquí estamos, hermanos, no los olvido, y gracias por sus oraciones, sus buenos deseos. Estamos acá, como siempre, disfrutando de la gracia del Señor Jesús. ¿Qué tal si no fuera por su maravillosa gracia? Disfrutar, y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Disfrutar del refrigerio, del reposo, del descanso que nos trae el perdón de nuestros pecados. Un perdón que se nos ha concedido por la sola fe. Y de esto se trataba el sermón que predicó Pedro poco después del día del Pentecostés, después de la sanación, de la sanidad de un cojo. Y el apóstol Pedro, predicando para explicar lo que había sucedido al sanar este cojo, le dice que todo esto sucede porque Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y luego él dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Bueno, y en este sermón es donde el apóstol les dice, principalmente a los judíos: arrepentíos y convertíos. Esta palabra arrepentíos es de la conocida palabra metanoia, que significa un cambio de pensar. Es que ellos todavía pensaban que el perdón de pecados se obtenía mediante la observancia a la ley. Pero aquí el apóstol les dice: cambien de esa manera de pensar. Convertíos significa dar la vuelta, girar. En vez de seguir guiados y siguiendo a la ley, ahora el apóstol les dice: giren y miren hacia Cristo. Y es que para muchos el seguir a Cristo significa seguir a la ley.
Ese es un gran error que han promulgado las sectas, particularmente esa secta de donde yo salí, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que ellos han confabulado, y eso es por la narración independiente de Elena White, que de alguna manera seguir a Cristo y seguir a la ley es la misma cosa, que si uno sigue a la ley, está siguiendo a Cristo. Pero ese es un gran error del cual aquí el apóstol les habla. Les dice, convertíos, sigan ahora a Cristo, porque en Cristo hay vida, en la ley hay muerte. Seguir a la ley significa seguir a ese ente que solo sabe condenar. De tal modo que seguir a Cristo es seguir a la vida. Seguir a la ley es buscar la muerte, buscar la condenación, porque la ley nunca te va a decir, me has obedecido lo suficiente, por lo tanto te voy a dar la vida. Idealmente las cosas fueran así, pero obedecer a la ley significa tener una naturaleza perfecta, una naturaleza humana no caída en el pecado en ningún momento. Y eso ni Adán lo pudo hacer. Así que se necesitó de Cristo, que superó mucho más a las normas de la ley. Algunos piensan que Cristo cumplió la ley, pero es que fue mucho más que los 10 mandamientos. Él cumplió la ley en el sentido de su raíz, de el amor, un amor perfecto hacia Dios y un amor perfecto hacia el prójimo, por lo cual Él se entregó por nuestros pecados, porque nos amó de tal punto, de tal grado, de tal manera, que se entregó a sí mismo, voluntariamente se entregó, fue a la cruz y allí recibió nuestros pecados. Y no es que Dios lo castigó. Ese es un error en el que yo también creía antes. Algunos dicen que Cristo, bueno, la teoría de la expiación de Anselmo, de la sustitución penal, de que Cristo fue castigado por Dios para recibir el castigo que nosotros merecemos. No, nosotros somos quienes castigamos a Cristo. Con nuestros pecados y nuestra humanidad pecaminosa, nosotros hemos herido a Cristo con nuestros pecados. Cuando dice, porque Isaías 53, Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue herido por nosotros, nuestras rebeliones lo hirieron a Él. Así que el apóstol aquí nos manda a cambiar de una mentalidad dirigida hacia la ley, hacia la condenación, hacia la muerte, y dirigidos más bien entonces a Cristo, orientar nuestra vida a la fe en Él, que por la sola fe, por su sola gracia, Él nos declara justos. Eso es muy diferente a la obediencia a la ley. Esa es la obediencia a la fe, que por creer en Él somos declarados tan justos como en Él, como es Él. Esa es la gracia. Y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados. Esta palabra borrados es la palabra que se utilizaba y que traduce el hebreo de el día de la expiación, en que los pecados quedaban
totalmente exterminados, sin recuerdo, sin mancha alguna de ellos. Es totalmente erradicados, que sean borrados vuestros pecados. Por eso es una blasfemia decir que nuestros pecados se transfieren primeramente al primer apartamento del santuario, del lugar santo, y que quedan allí, y que luego, si en el juicio investigador, si Dios ve que hemos sacado a nuestros pecados de nuestra vida por la obediencia a la ley, entonces se van a borrar nuestros pecados. Todo eso es un gran error, es una gran blasfemia contra el sacrificio de Cristo. Nuestros pecados son borrados por la declaración de Cristo, de que su sangre en la cruz nos perdonó. Y al creer en Él, nuestros pecados quedan extinguidos. No hay recuerdo alguno. Ponte a pensar en eso, de que cuando tú pones tu fe en Cristo, no hay recuerdo alguno por ninguna parte del universo de tus pecados. Tal vez tú sí los recuerdas, pero Dios los tira al fondo del mar, donde ni él mismo se da cuenta dónde caen, por así decirlo, es una metáfora. Entonces dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es muy precioso, porque este refrigerio es el respirar con calma. Es como cuando uno ha estado corriendo y corriendo y se detiene, y poco a poco va respirando normalmente, apaciguadamente otra vez. Ese es ese refrigerio, es volver a retomar nuestra respiración. Y es lo que pasa cuando nosotros, angustiados y acosados por las demandas de la ley, andamos con un afán y un nerviosismo de estar bien ante Dios. Pero cuando por la fe ponemos nuestra confianza en su obra consumada, viene ese refrigerio. Y dice, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y allí ya está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero luego viene esta linda expresión, Él envía a Jesucristo, a quien de cierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esta es esa palabra apocatástasis, que significa la reconciliación, la restauración de todo lo que ha quedado dañado, perjudicado, arruinado por el pecado. Será restaurado. Eso quiere decir que los pecadores más perversos y los menos perversos, todo pecador, todo ser creado por Dios, será restaurado a tal punto que no quede nada de pecado o de maldad en él o en ella. Eso es la apocatástasis, la restauración, la reconciliación de todas las cosas. Ahora es posible que ustedes escuchen aquí atrás
las personas que están jugando el golf y están hablando de que faltan tantas yardas para terminar y cuántas yardas son las que ya han recorrido. Ahí los escucho hablando, algunos vienen hablando inglés, otros vienen hablando español, hablando de sus logros y los logros que faltan todavía, lo cual es una buena ilustración de la salvación por las obras, ¿no? Que algunos dicen, bueno, yo he trabajado en la obra tantos años. Y ay, ¿cuántos le faltan? ¿Cuántas yardas todavía faltan? Y tienes que meter la pelotita en el orificio en el primer tiro. Allí no hay oportunidad para que diga, bueno, lo hago en 3 o 4. La ley requiere perfección. Así que este juego de golf que queda aquí detrás es una buena metáfora. De tal modo que estamos hablando aquí de la restauración de todas las cosas. Y esto es muy, muy importante, porque los que nos escriben en oposición a esta doctrina de la apocatastasis, dicen, bueno, entonces ahora uno puede vivir como quiera. Pero la palabra del Señor dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio. Imagínense, el arrepentimiento y la conversión no es para obedecer la ley, es para recibir refrigerio de Dios, para recibir el descanso prometido. Me hace recordar un poco esta palabra de la palabra que se usa para el descanso del sábado, pero es el descanso del sábado en Cristo, el sábado de la epístola a los hebreos, en Hebreos 3 y 4. Es un tiempo de refrigerio. Entonces, ¿para qué creemos nosotros en la salvación y la reconciliación de todas las cosas? Para seguir pecando, como nos acusan algunos que no comprenden la gracia. Esa acusación solo puede venir de personas que no se han dado cuenta de cuán pecadores son ante Dios. Pero entonces, ¿para qué nosotros creemos y nos arrepentimos y nos convertimos? No es para volver otra vez a la esclavitud de la ley, como dice Pablo. Y esto lo vamos a ver un poco más porque vamos a regresar a las charlas de Lutero, donde Lutero hace énfasis a lo que Pablo dice, temo que haya trabajado en vano entre ustedes. Y eso es lo que pasa cuando la gente, habiendo recibido refrigerio, después se vuelve a la ley. Y en la ley no hay refrigerio. El refrigerio solamente se encuentra en Cristo y es por la fe. Así que cuando uno cree en la reconciliación de todas las cosas, uno, ¿de qué manera vive uno? Uno vive en refrigerio, en descanso, en reposo, gozando de la salvación que Dios le ha dado a uno y libre para hacer obras de amor, obras de reconciliación, de restauración. Así como Dios nos ha restaurado, nosotros también ayudamos a la reconciliación y restauración de otras personas. De tal modo que yo quería hacer esta corta meditación con ustedes en este bello y hermoso lugar que ustedes pueden ver allí.
y ojalá pueda tener la oportunidad, el Señor me concede la oportunidad de tener más estudios con ustedes en este bello y hermoso lugar. Y recuerden que todos sus pecados han sido totalmente borrados y perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del